La actriz estadounidense Jennifer Aniston reveló su deseo frustrado de ser madre. Dijo que ojalá alguien le hubiera hablado a tiempo de la posibilidad de conservar sus óvulos. Existe esa alternativa, está presente acá en nuestro país. ¿Quiénes la pueden utilizar? Veriosca Venegas nos va a entregar todos los detalles a continuación. ¿Cómo está, Veriosca? Muy buenos días. Hola, Verio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Polo, Natalia, un gran tema, especialmente para las que no estamos todavía tan cerca de los 35, en mi caso tengo 33, así que tomen atención, jóvenes, porque es el momento oportuno para que comencemos a plantearnos sobre si es que queremos efectivamente optar por esta opción finalmente de conservar óvulos. De hecho, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida en el año 2020 cifró que en nuestro país se habían registrado, en Latinoamérica específicamente, se habían registrado 195.000 partos, 779 fueron de mujeres de 45 años y más, y que efectivamente usaron uno de estos tratamientos. Es posible, cuando hay que consultar, ya le decía aquí, ustedes la ven en imágenes, a la doctora Lorena Pardo, ginecóloga especialista de medicina reproductiva de SG Fertility, me dijo que lo dijera tal cual para que después la pudieran contactar. Ya lo decíamos, 33 años es una edad promedio que debiésemos venir a consultar, porque ya después de los 35, no quiero atacar a nadie que tenga 35 más, que esté aquí en el estudio, que nos esté viendo, pero somos, entre comillas, más viejas biológicamente. Sí, bueno, si uno tuviera que elegir en el momento en que uno debiera ser madre desde la perspectiva biológica, eso a través de toda la historia, es entre los 18 y los 32. Ese es el momento biológico óptimo. Y después de eso empieza a bajar paulatinamente la fertilidad, porque la reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos que uno tiene, se va agotando desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa. Y eso se va traduciendo finalmente en menores chances de éxito, en mayores posibilidades de patología o en aborto. Esto es bien importante porque debido al cómo las mujeres estamos abordando los diferentes desafíos personales y profesionales, es que cada vez estamos retrasando en general la maternidad a la edad en promedio 40 años. Ya no es extraño ver a una mujer de esa edad embarazada, criando a sus primeros hijos. Sin embargo, hay todo un proceso previo que debiésemos ver, porque conseguir en muchas ocasiones el embarazo con éxito depende también de una ayuda, de una estimulación. Y es por eso que aquí este tema de congelar los óvulos es fundamental. Y las consultas me decían que se están haciendo igual en una edad tardía. Sí, idealmente si uno pudiera elegir cuándo consultar, uno siempre a los pacientes les dice mientras antes mejor. Eso es lo que uno debería tener en la cabeza. Obviamente con eso una vez se genera como una psicosis colectiva, pero eso es lo ideal, pensando en lo que yo te decía como rango de edad que es óptimo. Y normalmente las consultas suelen ser tardías, porque la gente a los 30 años, 32 años, no está pensando en este minuto para nada en la maternidad. Está en sus proyectos, en los viajes, en los estudios, en crecer profesionalmente, y ese retraso evidentemente hace que los resultados sean peores. Cuando uno guarda óvulos a una edad más precoz, permite mantener el potencial reproductivo de esa edad, independientemente que tú tengas 40 años, 42 años, o sea, incluso tú puedes usar esos óvulos ya estando en menopausia, o sea, que por alguna causa hayas tenido pérdida de óvulos previos, te hayas tenido una quimioterapia o alguna patología. Si tu útero está conservado y esos óvulos están dentro de esa etapa como más joven que decíamos, tú puedes tener un hijo perfectamente igual. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. La saluda Natalia desde el estudio. Hola. Suena fantástico. Hola, cómo Natalia. La tecnología ha ayudado a las mujeres, por ejemplo, a este tema muy especial, porque sobre todo si uno ve lo que ocurre con el mundo laboral y la maternidad, claro, y de repente hay un choque que es lamentable, pero es una realidad. El tema sí son los precios. ¿Qué tan accesible es en términos monetarios un tratamiento como este? Bueno, la vitrificación tiene distintas etapas, y una de las primeras etapas es la estimulación ovárica, luego la extracción de los óvulos y luego la conservación, que muchas veces uno piensa que eso es como más caro. Un tratamiento de reproducción cuesta aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de pesos, y eso sí hay que sumarle los medicamentos, que los medicamentos también son más o menos caros, cuestan como más o menos parecido, como 1 millón, 1,5 millones.
La cobertura de ISAPRE, la verdad es que el foco de las ISAPRE está puesto, o de FONASA, porque esto es una ley de FONASA, está puesto para la fertilización in vitro. O sea, las pacientes que están con infertilidad y van a guardar embriones, es en el fondo quien más puede acceder a esas coberturas de la ISAPRE, más que a la vitrificación propiamente tal. Ahora, le quería preguntar con respecto a los eventuales riesgos, porque claro, una cosa es de alguna forma la edad, ¿no es cierto?, del óvulo, o la edad de la mujer en el momento en que se conserva el óvulo, pero otra cosa es ya el momento en que se produce el embarazo. En ese sentido, ¿cómo van aumentando los riesgos a la medida que va aumentando la edad? En realidad los riesgos no son muchos. En medicina o en muchas ciencias uno tiene que valorar los parámetros como variable discontinua, no continua, porque uno no podría establecer a los 35, a los 36, a los 37. Entonces uno lo que habla es como bajo 40 y sobre 40. Los otros puntos de corte es bajo 45, sobre 45 y en 50. Y en general los riesgos aumentan, se duplican, pero suelen ser bajos en general, sobre 40, donde los riesgos que se presentan son más bien obstétricos, específicamente diabetes gestacional o preeclampsia, presión alta en el embarazo. Pero también todo eso depende mucho del cuidado que tenga uno desde la perspectiva alimentación y cuidado en general durante la gestación. Doctora, quisiera agregar, complementar lo que está consultándole Polo en relación también al tratamiento, porque hay muchos mitos con respecto a esto. Es un tratamiento donde las mujeres por un periodo prácticamente de 2 semanas van a estar sometidas a cambios hormonales importantes. Entonces, también contar que eso puede generar ciertas situaciones bien complejas también con respecto al estado emocional, mental, podríamos decir, físico. Y por otro lado, esto no necesariamente garantiza un embarazo. Bueno, 2 cosas acá. Los cambios que se generan durante la estimulación en general no son muchos, son más bien pocos. Son más en las pacientes que tienen más óvulos, lo cual tiene su aspecto positivo porque tienes la posibilidad de rescatar más, y los cambios fundamentalmente son una sensación de hinchazón y distensión abdominal. Lo que, como uno dice que empieza a sentir cosas que antes no sentías, como cuando hacía una gimnasia y decía este músculo existía, bueno, ahora uno empieza a decir tengo unos ovarios más grandes y empieza a sentirlo. Pero no es mucho más que eso, es una sensación de hinchazón. Sí existen algunos cambios emocionales que son bien persona específicos y son bastante controlables y terminan, o sea, cuando termina la estimulación hasta ahí nomás llegan, o sea, no es que uno se quede con una depresión ni mucho más, olvídalo, eso no pasa. Se pone uno más lábil emocionalmente. Y lo último, solo, esto no necesariamente garantiza un embarazo exitoso. No, pero uno tiene que ver cuáles son las chances, o sea, uno le da a las pacientes cuáles son las chances de gestación futura en virtud de lo que logra rescatar. Y eso depende fundamentalmente de la edad. Por eso, bajo los 32 años, con 6 óvulos logras un embarazo, con 40 necesitas 20. Por eso lo importante de apurarse. Perfecto. Una invitación también ahí para que las más jóvenes que nosotras también vayan al ginecólogo, hagan todas estas consultas y puedan también ahí de una otra forma conociendo más su cuerpo. Esto es bien importante porque es lo que va a determinar la decisión que tomen con respecto a la maternidad. Un tremendo tema, sin duda, para muchas mujeres en nuestro país y en el mundo, por cierto. Muchas gracias, Vero. Gracias también a la doctora por todos los detalles.